Primero, las gracias por esta oportunidad. Efectivamente, se ha notado la necesidad de mejorar la legislación en lo que concierne a este tipo de procesos electorales. Una de esas iniciativas que debería materializarse era la no reelección de los presidentes regionales y alcaldes, que dicho sea paso, esperemos que el día de mañana en el Pleno sea materia de la aprobación. La reforma de la ley de partidos políticos también esperemos tratarlo el día de mañana, porque se trata de reformas importantes en lo que concierne a la inscripción de los partidos, el tema de financiamiento económico y la ilegalidad en todo caso de algún posible partido que permita en todo caso sacarlo del escenario político. Lo otro es que el día de ayer la Comisión de Constitución aprobó el predictamen relacionado a la reforma electoral, en este caso haciendo suyo y el debate correspondiente de una iniciativa legislativa que viene del Jurado Nacional de Elecciones, me refiero al proyecto de ley 590 de 2012, y que esperemos también en lo más breve término ya someterlo al Pleno para la aprobación correspondiente. Hay una modificación en especial que ha llamado la atención, que ha destacado el hecho de que los presos que aún no tienen condena, que están en espera de un juicio o que incluso están con prisión preventiva, puedan ejercer este derecho al voto. ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué sería importante? ¿Y por qué tendríamos que tener en cuenta a esta población que está presa dentro de los cambios electorales? Sí, es una reforma importante que lo ha evaluado de la mejor manera el Grupo de Trabajo y que el día de ayer ha sido materia de una aprobación por mayoría, desde luego. Será el Pleno del Congreso el que al final defina estas modificatorias. Pero el fundamento de que una persona sometida a una investigación que tenga una detención preventiva o que esté en una investigación preliminar se sustenta en que este ciudadano no ha sido inhabilitado en sus derechos, porque la Constitución, en el artículo 33, es categórica. La inhabilitación de la persona sometida a una investigación, en todo caso, se materializa cuando tienes una sentencia en el cual seas materia de una inhabilitación, de la interdicción, ¿no? Y el otro es que tengas una sentencia donde ya ha sido en este caso inhabilitado en cuanto a tus derechos. Entonces, quien está detenido preventivamente no tiene esa condición y consecuentemente hay una reforma y cuyo proceso para implementar la misma será una tarea en este caso de la OMPE que establezca las leyes, las mesas correspondientes para dar la facilidad a que este tipo de ciudadanos en esa condición puedan ejercer sus votos. Pero hay un problema de hecho en todo esto, porque los presos definitivamente no tienen esta libertad de salir para ir a votar, entonces ese podría ser el primer problema. No, por ello es que la OMPE tendrá que elaborar la relación de quienes tienen esta condición con la información que le facilite tanto el Poder Judicial como el INPE. Entonces necesariamente van a ser mesas especiales que permitan el acceso a estos ciudadanos que tienen esa condición. ¿Pero qué proponen, por ejemplo, el Congreso? ¿Una situación alternativa, que las mesas de sufragio se trasladen a los penales o cómo sería? Porque si no va a ser el costo muy alto. No, es que el sistema electoral que está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIET, son los organismos llamados por ley para implementar el proceso. Entonces lo que hace el Congreso es, ¿qué cosa? Normar la posibilidad de que estos ciudadanos que tienen esa condición tengan el derecho al voto, pero la implementación en cuanto a esta modificación ya es una competencia, en este caso de la OMPE, que verá cómo le implemente este proceso. ¿De qué población penitenciaria, de cuántos presos en estas condiciones estamos hablando? Bueno, no tengo los datos estadísticos, pero sí más o menos hay un aproximado del 20% que tiene esa condición, o probablemente más, pero que permita participar en un proceso respetando sobre todo lo que está señalado en la Constitución, ¿no? Mientras no haya una sentencia que lo inhabilite, definitivamente el ciudadano tiene, que puede ser un tema controversial, desde luego, pero nosotros nos ceñimos a lo que dice, pues en este caso, la norma de mayor rango que es la Constitución. Pero claro, la Constitución establece que quedan suspendidos los derechos políticos de aquella persona que está privada de su libertad. Pero parece que después de tantos años no se había hecho la distinción de personas que están con condena o personas que están sin condena.
Por supuesto, entonces el propósito de ir marcando esas pautas a efecto de identificar plenamente quiénes han perdido sus derechos políticos y quienes no tienen esa condición, y esta reforma va en esa dirección. ¿Significa eso empoderar en este derecho político, empoderar políticamente a los presos, o pasa más por una cuestión de restituir un derecho que bajo un principio de presunción de inocencia, y mientras una persona no se demuestre su culpabilidad, puede ser inocente, se le está otorgando nuevamente este derecho de ejercer libremente un voto? El argumento es básicamente jurídico, porque la Constitución es clara respecto cuando se ha perdido la condición de ser ciudadano como tal, ¿no? Y claro, también entramos a esa esfera de la presunción de inocencia, que también es una situación muy controversial, porque hay países como España, por ejemplo, que le han puesto límite, obviando desde luego la condición de la presunción de inocencia. También tiene sus límites, porque también pues hemos visto en algunos casos que hay muchos personajes que están procesados por delitos de peculado, ¿no? Pero que no tienen una sentencia. Sin embargo, ellos tienen expedito el derecho para seguir, por ejemplo, participando en un proceso electoral. Entonces ese es un tema de mucho debate, y espero en todo caso que el Pleno pueda ir haciendo suyo estas inquietudes, y consecuentemente pues sea materia de una promoción al respecto. Ahora, usted sabe que siempre es bueno tener en cuenta y explorar la opinión pública. Ahora las redes sociales están muy activas. Lógicamente los ciudadanos se pronuncian. Ayer, cuando se conoció esta noticia, surgieron varias críticas y opiniones que se las resumen unas cuantas. Por ejemplo, el Congreso está legislando para delincuentes. ¿Por qué tenemos que velar por el derecho de unos cuantos que están presos y han cometido delitos? ¿Por qué se intenta favorecer aparentemente a algunos condenados por narcotráfico, terrorismo? Han surgido varias versiones. Hay incomodidad por parte de algún sector de la opinión pública al hablar de esta restitución del derecho para los presos. Bueno, es un tema controversial, pero en un Estado de Derecho las reglas son claras al respecto. Y yo sigo invocando lo que dice la propia Constitución: mientras no haya una inhabilitación en tus derechos políticos, por lo tanto hay que ser respetuosos en ese orden. Yo entiendo ese malestar, porque sí pues a veces se ve así a simple vista, pero sin tener en cuenta los argumentos de este tipo. Ahora, si es que una persona, sea cual fuere la investigación que se le implementa, mientras que no haya una sentencia con la condición de cosa juzgada, no se le puede imputar una responsabilidad como tal. Por eso, reitero, es un tema controversial, que es probable que a nivel del Pleno se aperture todo un debate que es importante, y como consecuencia de ello se pueda ya llegar a conclusiones que permitan plasmar una ley que satisfaga las expectativas, primero, de dar solidez a este sistema democrático, ¿no? En esa perspectiva de ir consolidando oportunidades de los ciudadanos y consecuentemente ordenando de la mejor manera esta situación que es importante para la democracia en el país. Bueno, vamos a esperar en todo caso qué es lo que diga el Pleno, y también las versiones que surjan a partir de esto. Parece que a pesar de que intentamos ser una sociedad moderna, todavía el tema del sufragio no está resuelto al 100%. Pero ¿qué otras modificaciones incluye estos proyectos que se han aprobado en la Comisión de Constitución? Bueno, en lo que concierne a la reforma de los partidos políticos, por ejemplo, está en qué momento se puede declarar ilegal un partido político, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando este pues es objeto de algún financiamiento que no es lícito, entonces, por ejemplo, establece que quienes inscriben un partido, en todo caso debe haber una declaración jurada en el cual precisa exactamente su respeto a la regla de democracia, al Estado de Derecho, ¿no? Una conducta política importante, y lo otro es que no haya sido materia de un proceso judicial, en el caso de terrorismo, narcotráfico, ya en el cual de oficio el Jurado Nacional de Elecciones, o en su defecto el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, puede pedir la nulidad de la inscripción de ese partido político. De igual manera, en el caso de los movimientos regionales, ¿no? Porque ahora ya no hablamos de la ley de partidos políticos, sino de la ley de organizaciones políticas, que es un vasto más amplio, que permite indicar ese tema.
Lo otro también importante es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Ese es uno de los grandes problemas que actualmente se da en el país. No hay una responsabilidad en cuanto a sustentar de dónde fueron los recursos que permitió el financiamiento, en este caso un partido, una campaña. Que en muchos casos viene del narcotráfico. Por eso, entonces, esto va a ser un filtro que va a permitir hacer ese control. Esperemos que esto sea de la aprobación correspondiente. Se trata de un financiamiento en el cual la OMPE tendrá que destinar los montos a quienes tienen, dice la norma, una representación parlamentaria en el Congreso. ¿Qué modificaciones se han planteado respecto al reclamo que se hace unánime? El hecho de impedir que candidatos que tienen sentencias, que tienen procesos pendientes a nivel de la Fiscalía puedan postular y que se den casos como el de Cajamarca, como el de Pasco, con candidatos que están en prisión preventiva, que están en la cárcel, pero que finalmente salen electos. Primero es que hay que hacer una diferencia a aquellos que están sentenciados, o sea, que tienen una sentencia por delito doloso, definitivamente no pueden participar en un proceso. Eso está claro, sentencia está claro, firme y condena. Correcto, pero quienes están en un proceso de investigación preliminar, por ejemplo, hoy el Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Penal, ¿no?, en este caso el nuevo código, habla de la investigación preliminar, ¿no? Consecuentemente, ahí no hay una responsabilidad determinada como tal. Por lo tanto, esos ciudadanos tienen hoy por hoy esa opción de participar. En este caso, pero eso no hace peligroso, sensible ese sistema democrático. O sea, seguir admitiendo que personas que están con delitos, incluso ya a veces no se habla de presunción, se habla de indicios comprobados, de pruebas, como en el caso de Cajamarca, que se empiezan a embargar bienes, y en fin, seguir con esta dinámica. Y así estemos hablando de una prisión preventiva, el hecho de que una autoridad salga elegida estando en prisión, así sea preventiva, lo reitero, parece peligroso, ¿no? Claro, desde el escenario real en el cual nosotros vivimos, realmente se ve peligroso, ¿no? Pero eso es el propósito de ir legislando en ese tema, por eso le decía por eso, ¿qué que la cambios presunción, concretos? o sea, bueno, en lo que concierne a esta situación, aún en materia de debate, nosotros estamos pensando en ir trabajando el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Hoy estamos hablando de unas reformas sustanciales en esta materia. ¿No están en estas 50 modificaciones Por supuesto, que se han aprobado? aún no, pero podría ser materia de debate, porque, reitero, la presunción de inocencia es una garantía constitucional que mientras no se pruebe lo contrario, usted no le puede imputar a una persona. Los indicios pueden ser diversos. Las presunciones pueden ser diversas, ¿no? Pero eso es materia de una investigación de mayor profundidad y es la sentencia en última instancia la que determina la responsabilidad y consecuentemente ahí hay un tema de discusión. Correcto, por eso decía, pero por una persona que aspira a ser autoridad de una localidad, reitero, esto puede ser muy sensible y peligroso, así no se compruebe todavía, pero si hablamos de que la corrupción está institucionalizada y hay autoridades que incluso tienen fiscales y jueces que los protegen, sería mejor que lleguen al cargo o aspiren, cuando están candidateando a un cargo público, personas que están realmente sin ninguna condena, proceso pendiente. Yo estoy de acuerdo en ese tema, por eso he dicho que este es un tema controversial. Uno, por ejemplo, están de acuerdo que quienes están procesados por delitos, en este caso en el desempeño de la función, es decir, peculado, malversación de fondos, etcétera, etcétera, ya no puedan participar, pero ahí no hay una norma específica. Entonces, otra corriente es que, bueno, dice, mientras no se pruebe lo contrario, la persona sigue siendo inocente. Entonces, es un tema controversial, pero sí yo tengo que adelantar que ante hechos de esa naturaleza, o sea, una persona procesada por delito de peculado, malversación de fondos, ¿no? Realmente hay que normar en ese tema, ¿no? Por eso decía que la presunción de inocencia también tiene límites y eso es materia de un debate que espero que a nivel del Pleno se introduzca poder hacer esas reformas que son fundamentales. Se necesita, porque si no vamos a tener todavía candidatos que siguen liderando mafias y que después terminan arruinando ciudades completas, ¿no? El caso de Chiclayo, Ancash y todas las redes que se están descubriendo. Pero mayormente en estos tipos de investigaciones están pues, los que actualmente son presidentes regionales, alcaldes, ¿no? Distritales, provinciales. No son todos, por supuesto, hay excepciones. Entonces, para ello, una medida también importante es la no reelección, que esperemos que el día de mañana
lo aprobemos, porque solamente está para la votación, y espero que quienes formamos el Parlamento asumamos esa responsabilidad. Que se trata aquí es de reformas políticas importantes. Imagínate, si bien es cierto, esta aprobación no hubiese sido materia de aplicación en este periodo, pero el próximo proceso electoral tenemos que tenerlo claro al respecto. Y entonces esperemos que el día de mañana aprobemos lo que es la no reelección, el transfugismo y también la reforma de los partidos políticos, y posteriormente ya tratemos las reformas relacionadas al tema electoral, ¿no? Es decir, materializar esas iniciativas que el Jurado Nacional de Elecciones nos alcanzó y que el día de ayer ya se materializaron en un predictamen en la comisión. Vamos, antes de culminar, con otra de las modificaciones que también destacan. Por ejemplo, para el ciudadano, que son muchas veces miembros de mesa, los que son elegidos, personal de las Fuerzas Armadas y policiales, también se introducen algunas variantes. Por supuesto, en el caso de la votación de los miembros de la Fuerza Armada, también se les da las facilidades, pero sí ellos no pueden participar en un partido político, hacer propaganda política, etcétera, ¿no? Pero sí les dará las facilidades a efecto de ejercer el derecho al sufragio. Lo otro es... Donde se han destacado, ¿cierto? Desde luego. Lo otro es darle las facilidades, no solamente en lo que concierne a tiempo, sino de tipo pecuniario a quienes forman y van a ser integrantes de las mesas de sufragio, ¿no? Entonces un día remunerado, no tanto en el sector privado como en el sector público. De igual manera, a quienes por haber circunstancias no están los miembros de mesa, entonces va el suplente o su efecto alguien que está en la cola, porque es una responsabilidad ciudadana y que lo asumen con mucho aprecio. Entonces eso también está disponiéndose un reconocimiento de tipo económico a quienes son miembros de mesa en este caso. Una especie de incentivo, porque luego se le dice no va a ir a trabajar al siguiente día, pero tiene que recuperar las horas, entonces hay que incentivar a los que asumen esta función, ¿no? Por supuesto, ese es el propósito. Bien, congresista, muchas gracias por compartir esta mañana estos cambios que se han realizado a nivel de la Comisión de Constitución del Congreso. Ingresan al debate al Pleno. Hay algunos puntos muy controversiales, como el restituir este derecho a los presos que están aún sin condena. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días.